Buenas tardes a todos. Como en todos nuestros eventos, iniciamos con la frase del día en relación al tema que vamos a tratar. Si la presencia de la electricidad puede hacerse visible en cualquier parte del circuito, no veo ninguna razón por la que la inteligencia no pueda transmitirse instantáneamente por la electricidad. Esto lo dijo Samuel Morse. Es con esto que ASOPRED, la Asociación de Profesionales en Prevención de Riesgos del Ecuador, les da la cordial bienvenida a la capacitación del día de hoy. Sean bienvenidos al webinar La electricidad, el riesgo eléctrico en el hogar, peligros y medidas preventivas, con nuestro expositor, el ingeniero Raúl Quito, quien tiene 13 años de experiencia en diversas áreas de seguridad laboral, así como también en sistemas integrados, salud ocupacional, seguridad vial, diplomado en gestión de desastres y es socio fundador de nuestra asociación. Sean todos bienvenidos e iniciemos, ingeniero Quito. Muchas gracias por la acogida que veo que tiene nuestras charlas y qué bien que a todo el mundo le interese. Pues bien, solo hay una acotación. Sí soy medio viejito y como empecé desde chiquito, sí tengo como 30 años en la cuestión eléctrica. Pero de ahí en lo otro tiene toda la razón, como 13 añitos nomás en la seguridad. Bueno, continuamos. Entramos en materia porque el asunto de nuestra temática es un poco compleja y muy amplia. El riesgo eléctrico abarca tanto tema que vamos a hacerlo lo más rápido y entendible posible. Los objetivos: conocer definiciones básicas referentes a la electricidad. Otro, definir peligros y riesgos eléctricos aplicados al hogar. Protección colectiva y personal, medidas preventivas y recomendaciones. Vamos a centrarnos mucho tiempo en lo que son las definiciones, porque de ello se va a basar mucho en que se tenga todo claro, porque de ello depende que tengamos los elementos básicos para tomar las precauciones del caso. La seguridad en cuanto a la electricidad es muy seria. Entonces, ¿qué es la electricidad? Ustedes ven aquí el típico sistema hidroeléctrico. También hay el sistema termoeléctrico, ¿no? Que la variación es que en vez de utilizar agua, utilizan combustible, lo queman y esa quema hace que se mueva un elemento mecánico, al final mueve un alternador y ese hace la energía. En este caso, el agua hace que se mueva la turbina que mueve al elemento mecánico que viene a ser el generador o lo que es el alternador y con ello se genera la energía. Entonces, este sistema siempre tiende a utilizar parámetros que convencionalmente se llaman amperios para la corriente, voltios para lo que es el voltaje y vatios para lo que es la potencia. ¿Qué es el voltaje? Bien, el voltaje, como indica aquí la diapositiva, es el trabajo que hay que realizar para que estos electrones se muevan. El símbolo es la B mayúscula. La unidad de medición a nivel internacional es el volt, pero también en castellano se le dice voltio. Ahora, ¿qué es? Dice que es, si lo vemos como una analogía, es la diferencia que existe entre potenciales o niveles en cuanto al agua. Aquí ven tranquilamente un ejemplo en cuanto a dos vasos conectados mediante un canal, un tubo, y hay una diferencia. El movimiento que se va a dar de fluido es como quien dice la electricidad, es la analogía. Y la diferencia de nivel es el voltaje. Entonces, los parámetros eléctricos relacionados vienen a ser la resistencia, que viene a ser el diámetro de la manguera. Aquí está la manguera. El diámetro de la manguera, mientras menos el diámetro, mayor resistencia. El voltaje, la diferencia de altura, la fuerza que está haciendo este señor para empujar a este que está atravesando esta tubería, esta manguera, que viene a ser la corriente. Entonces, por ello que se habla de trabajo, ¿no? Entonces, voltaje, estamos hablando de alto voltaje y voltaje medio. En cuanto, aquí es evidente, facilito, porque vemos cargas negativas, cargas positivas. Aquí hay mayor cantidad de positivas y negativas, tengo alto voltaje, aquí tengo mucha carga negativa de un lado y poca carga negativa, positiva del otro. La diferencia entre ellos va a dar un voltaje medio, ¿no? Otros términos que se manejan son voltaje bajo y voltaje negativo. Y todo con lo que se llama carga neta, neutra. Al final de cuentas, si tengo neutra de un lado, pero sin embargo negativa del otro, la diferencia va a dar un voltaje bajo. Si tengo negativo, igual tengo un voltaje, una diferencia de potencial negativa.
Son términos que a la final nos dan como una guía. Entonces, a lo que conocemos como voltaje continuo, se lo saca de las típicas baterías. Ya pueden ser las pilas que convencionalmente se manejan de AAA, AA, que puede ser B, C, D. Entonces, la típica es que tenemos tapones, terminales, todo lo ven en la gráfica, y da una generación de voltaje producido por terminales físicos, aquí están los terminales, que no cambian su polaridad. Al ser continuos, estáticos, mantienen también una generación continua en cuanto a nivel de polaridad y casi magnitud. Alguien me va a decir, pero ingeniero, a veces la batería empieza con 12, casi 13 voltios y termina con casi 11. Sí, va a degenerarse el nivel de voltaje, pero mantiene su polaridad. Es continuo. Continuando. Entonces aquí ustedes aprecian lo que es un generador y está generando corriente alterna. ¿Por qué? Porque está generando un voltaje producido por terminales físicos que alternan. Aquí están los terminales, que están alternando a lo que gira este elemento, está alternándose el nivel de intensidad de corriente que está circulando por este cable. Si lo ven, se pone muy rojo y se pone tenue y se apaga a momentos dados. Entonces dice que está pasando incluso por cero y va a cambiar su polaridad. Es un voltaje alterno. Este voltaje alterno es el que se genera, ya sea por una turbina, ya sea por un sistema termoeléctrico, ya sea por una turbina a vapor, por distintos métodos que mueven un generador y este lo transforma mediante un transformador, elevándolo para distribuirlo hasta 400 kilovoltios. Estos 400 kilovoltios, ¿dónde lo encontramos? Coca, Codo, Sinclair, señores. Y de ahí hay transformadores que nos llegan a bajar a distribución a 69.000, a 13.000, que es lo típico que uno encuentra en los cables bien elevados de los postes, y los cables de distribución, que son los cables de 220, que entre sí son las fases vivas, pero con el neutro van 127 voltios, que es lo que normalmente debería llegar a nuestra casa. En cuanto a lo que tenemos convencionalmente de distribución ya en hogar, lo ideal es que tengamos un voltaje nominal, un voltaje normal, que es el de 127, típico, pero lamentablemente nosotros tenemos voltaje altos y voltaje bajo. Voltaje bajo cuando tenemos una carga muy alta. Ejemplo, lo que se encuentra en las redes iniciales donde se está desarrollando, todavía no hay suficientes transformadores y el voltaje se baja bastante. Un voltaje alto cuando vienen los picos, cuando retorna la energía, cuando ha habido un corte. Entonces, ¿qué es lo que se dice como regla para recordar? Todo equipo eléctrico trabaja adecuadamente siempre que se le suministre su voltaje de operación, ya sea continuo, ya sea alterno, dentro del rango de más o menos 10% de su voltaje nominal. En fórmula, voltaje es igual al voltaje nominal más o menos 10% y estamos bien. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con el uso de los supervisores de voltaje. ¿Por qué? Porque un supervisor de voltaje, si está con la potencia adecuada, puede salvarnos, pero no es lo mismo tener un supervisor de voltaje para una potencia baja empleado a una potencia alta, que significa que se convierte como un hilo y no ha pasado nada, no protege, o en su defecto, para cuando nosotros tenemos en el sistema una consideración de una protección tipo una ola, pero nos viene un tsunami como cuando viene el reingreso de energía, cuando retorna la energía y el supervisor de voltaje, el supervisor de voltaje, de pico de voltaje no puede hacer gran cosa. Moraleja, bajemos los breaks cuando regresa la energía. Pasado 1 minuto, máximo 2, ya está estabilizado y usted puede retornar a tener la energía con tranquilidad sin afectar sus equipos. Para medir el voltaje se utiliza un voltímetro. Aquí dice 127, que es la lectura convencional, normal, habitual, que debería llegar a su casa. Si hay defectos, significa que hay problemas en cuanto a la carga y deberían solicitar un transformador de mayor potencia u otro transformador para la red. Bueno, continuando. Se habla de intensidad. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Pues se dice que es lo que conocemos como el movimiento de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente que suministra la fuerza electromotriz. ¿Cómo se mide? Bueno, con un gancho amperométrico y se ve aquí la típica pinza que convencionalmente se maneja o la industrial de alto nivel de seguridad y fiabilidad, que es la tipo Pluque, ¿no?
Continuando, ¿qué es potencia? Potencia es trabajo sobre tiempo. Y el trabajo sobre tiempo no es otra cosa que trabajo, fuerza por distancia y el tiempo, las unidades. Se manejan las unidades y vamos a tener unidades de potencia. La potencia mecánicamente se llama también fuerza por velocidad. Tengo la fuerza y la velocidad que está desarrollándose en este sistema mecánico. Igual aquí en un elevador. Entrando a lo que es la parte eléctrica, no es otra más que la multiplicación del voltaje por la intensidad, que da en unidades de vatios, que normalmente no es lo utilizado, sino kilovatios, que viene a ser esta magnitud dividido para 1000. Su fórmula se la llega a utilizar de esta manera y con el símbolo KB. ¿Qué se maneja en el medidor? Kilovatios hora, que se registra cuando está trabajando los sistemas eléctricos. Y aquí tenemos consumos de 24 vatios, como quien dice, la iluminación es algo convencional. Tenemos ahora, ya manejamos magnitudes de 6, 12, 10, 12, 18 vatios, dependiendo de la intensidad que queramos, ¿no? El HP, ¿qué es un HP? Horsepower, un caballo de potencia, que son 746 vatios. Y, por ejemplo, aquí un revolver, un elemento para calentar con electricidad, que tiene 700 vatios, existe de 700, de 1000, de 500. ¿Qué es la potencia eléctrica? Continuamos. Aquí tenemos un circuito eléctrico, tenemos una línea y un neutro. Si tengo la línea en neutro y está conectado entre ellos un conector, un cable y un elemento consumidor, al cerrar el circuito tengo la intensidad y tengo la potencia, que es voltaje por intensidad. Continuando, tenemos nuestros 127 voltios, los otros 60 Hz, y el neutro y la línea, que ingresan a un medidor, que va a medir kilovatio hora. No kilovatio, kilovatio hora. ¿Qué es el kilovatio hora? Es el consumo que se da del voltaje por la intensidad y el tiempo. Tiempo en horas, intensidad en amperios, voltaje en voltios, pero como trabajamos en kilovatios, sobre 1000. Aquí está esta lineecita como para que tengamos presente que es sobre 1000. Y aquí está la fórmula aplicada, ¿no? En cuanto a potencia tenemos la tristeza de que esta es la potencia que convencionalmente nosotros manejamos, kilovatios, pero la vida real es que nosotros manejamos en el transformador potencia aparente, que es kilovoltamperio, no kilovatio, kilovoltamperio. Y aquí hay una potencia reactiva. La diferencia entre la potencia que tenemos aquí, que es la potencia reactiva, se suma vectorialmente, no algebraicamente. Esta diferencia puede significarle un dolor de cabeza a las empresas, a los empresarios. Al ser muy alta, significa un castigo, un dinero que hay que pagar. Eso es un tema un poco complejo que no es imposible de explicar, pero no está dentro del alcance del tema. Continuemos. Aquí les explico en un ejemplo cómo se puede calcular el consumo de un sistema eléctrico, ya sea para un split, ya sea para una bomba eléctrica, que son los equipos que por lo general consumen más energía dentro de una casa. Aquí aprecian las fórmulas convencionales, la ley de Ohm, la ley de Joule, y el utilizar también otros términos que ustedes ven aquí, la B, la I, la R, la W, que son los símbolos convencionales de los parámetros que se utilizan normalmente, pero aquí ven que utilizan la I mayúscula, no la I minúscula, la U en vez de la B y la R en vez del ohmio. Entonces, indistintamente de cómo sea la fórmula que se aplique, tienen que mantener la misma forma y aplica lo que se llama la ley de Joule o la ley de Ohm. Aquí está la analogía dentro de lo que es la cuestión hidráulica. Y aquí lo que es el sueño de manipulación y conocimiento de alguien que está recién iniciándose en electricidad. Usted conoce esto, sabe todo en cuanto a los distintos parámetros eléctricos. ¿Qué es un peligro eléctrico? Situación o característica de un equipo o instalación eléctrica con posibilidad de un contacto eléctrico, solo eléctrico. ¿Qué es un riesgo eléctrico? Pasamos de algo que es característico, que está presente, a una probabilidad de que ante la exposición un riesgo eléctrico se dé, o sea, que se materialice lo que se podía dar. Y esto como consecuencia da que se atraviesa corriente, energía que fluye por la persona. Esto causa daños. La electricidad en sí es la corriente que circula por la persona, la que mata, la que hace daño. La electricidad en sí, por el voltaje, no afecta, sino el conjunto de voltaje, resistencia e intensidad, que como consecuencia de ello, o sea, acuérdense de las fórmulas. El riesgo laboral, ¿qué es un riesgo laboral? La probabilidad de que la exposición a un factor de riesgo o proceso peligroso en el trabajo por cuenta de realizarlo causa enfermedad o lesión al trabajador expuesto o daños a las instalaciones involucradas. Esto es riesgo laboral. Pero riesgo eléctrico o doméstico en el hogar es casi lo mismo, pero
expuesto a un peligro eléctrico en el hogar y que cause enfermedad o lesión de quienes se hayan expuesto y o daños a instalaciones involucrados dentro del hogar. Estas son las señales de advertencia. La típica que usted aprecia es esta, pero también existe la de acá. ¿Y esta qué significa? Atención, riesgo eléctrico o peligro de muerte, alto voltaje. La otra, riesgo de descarga eléctrica. Le puede caer como si fuese un rayo, un arco. Esto puede suceder donde tenemos subestaciones de alto voltaje. No hay para qué acercarse a esas instalaciones. Usted ve esto, no se acerque. No tiene nada que hacer ahí, no arriesgue su vida. Aquí está la fórmula para poder calcular la intensidad que circula en una persona. Y aquí está en cuanto a las distintas resistencias. Estas pueden ustedes consultarlo en internet. No les he colocado las tablas, pero ustedes pueden consultar en internet la distinta resistencia que puede tener una persona en distintas condiciones. Les anticipo que alguien que está bebido tiene su resistencia muy baja. Alguien que está bebido, sudado o mojado, tiene una resistencia tan baja que su vida corre mucho riesgo si llega a tener un contacto eléctrico. Aquí están los distintos efectos que se tienen ante la circulación de una corriente, partiendo desde 1 miliamperio, que al estar expuesto a una persona, indistintamente del tiempo que sea, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, no le va a pasar nada, no se siente el paso de la corriente, no hay afectación. Pero ya de 1 a 15 miliamperios, o sea, 1 miliamperio es la milésima parte de un amperio, dice que puede ser que no tengan mucha complicación en cuanto al tiempo de exposición, cuánto esté en contacto. Pero ya se siente en cosquilleo, ya empieza a haber complicaciones musculares. Y uno no se suelta, pero no llega a haber afectación. De 15 a 25 pueden haber minutos de exposición y se presenta ya contracción de brazos, dificultad de respiración, aumento de presión arterial, límite de tolerancia. En sí, su cuerpo empieza a tener afectaciones a los minutos. Y de 25 a 50 miliamperios, dice que de segundos a minutos, o sea, quién sabe, en 2 minutos, porque va a variar dependiendo de la persona, se presentan irregularidades cardíacas, aumento de presión arterial, fuerte efecto de tetanización, inconsciencia, aparece fibrilación ventricular. ¿Qué es la tetanización? Falta de circulación, se pierden elementos biológicos, se muere musculatura. Y así avanzamos hasta por encima de 200 miliamperios que llega a haber quemaduras sin muerte. Entonces aquí esta tabla lo resume todo. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo 1 amperio, que son 1000 miliamperios? En 10 segundos estoy en la zona 3. Al inicio ya estoy en la zona 3. La zona 3, contracción muscular, dificultad respiratoria. Puedo tener situaciones serias, puedo hasta complicar mi vida de manera irreversible. Pero si llego con el mismo amperio a 500 milisegundos, o sea, la mitad de un segundo, usted está muerto. Así de sencillo. Entonces la intensidad combinada con el tiempo termina determinando qué efecto va a tener usted. Llegar a la zona 4 es lo que menos se puede esperar. No se debe esperar bajo ninguna circunstancia. La zona 3 no deseable y la zona 2 aceptable. Entonces, continuando con lo que es el peligro riesgo, aquí tenemos situaciones convencionales en nuestra casa que nosotros no nos percatamos, pero están presentes. Situaciones como estas, situaciones en las que una criatura puede tener contacto, una persona en sus zapatillas, en humedad, con el cable ahí en unión, no se percató, se electrocutó. Y con el tiempo podría llegar a morir, dependiendo de cuánto tiempo está expuesto. Polvo, contaminación. El cable con la contaminación es enemigo a la contaminación más humedad de un buen funcionamiento. Ahí es que se presentan los calentamientos, ahí es que se presentan un momento dado los cortocircuitos y los incendios. Sobrecargas, está clarito. Si tengo demasiados elementos conectados al mismo punto de contacto, de conexión, hay recalentamientos y del recalentamiento al chisporroteo de incendio hay un paso. Tanto así que este ratoncito se está yendo, ya puso en venta, ya no quiere saber nada. Y aquí tengo un cable añadido. Aquí hay punto caliente, punto de calentamiento que puede generar en un aislamiento degenerado, alterado, y si es que este no es de buenas características, puede incendiarse este mismo aislamiento calentado y generando un incendio. Lo típico, las criaturas jugando, hay que tener mucha precaución. Esto hay que evitar. Siempre con los niños, por eso está en el centro, es lo más importante.
Y situaciones de empates y añades que al final de cuentas terminan siendo elementos de calentamiento que terminan dando incendios, que es lo que menos buscamos. Las distintas situaciones que pueden darse en el hogar, todas identificadas claramente y todas que pueden presentarse. Las céntricas son las más preocupantes siempre, no por ello las que están en el contorno no son importantes. Ahora, ¿qué sucede ante situaciones como las que típicamente usted llega a su casa, huele gas, no prenda el interruptor? Al prender el interruptor genera una chispa y puede explotar. Por favor. Usted tiene situaciones en las que su microondas empieza como a coger algo como hormiguea. Hay un problema en la situación de la tierra. Al final le digo, póngale agua a la tierra para que funcione, si no, no sirve de nada. Situaciones como estas, cables pelados, la criatura se puede morir. Vamos a ver las consecuencias de cada uno de estos casos. Este de aquí es un peligro serio. Típico, el cable está colocado y cogido tan solamente el alambre de amarre con el cual se hizo la instalación de hormigón, con la cual se colocó la fundición. Este cable va a terminar siendo deteriorado, el cable tiende a vibrar. Con la vibración y la presencia de este metal va a irse desgastando, erosionando el revestimiento y va a haber un cortocircuito, un calentamiento, un incendio, una explosión. Entonces, algo muy serio, hay que tener cuidado. Y peor cuando presente a este señor, a este roedor o una cucaracha, alguien que empiece a hacer ese trabajito que no deseamos bajo ninguna circunstancia. Después, incendio, explosión. Típico que tenemos en casa, incluso en las mejores familias. Aquí, esto es lo típico de un contenedor, lo típico del contenedor en el oriente. Se olvidaron de conectar la tierra, que podían haberlo colocado incluso en la cuestión de estructura metálica, pero no lo hicieron. Entonces, cuando se esté bañando, en esta situación, el agua que está pegadita aquí está en zona de influencia. Y la toca usted, se electrocuta. Si no se lo toca, no se electrocuta. Acá, ¿qué es lo que sucede? En vez de conectar los cables donde debe ser, que es acá adentro, lo están conectando con un empate a los cablecitos de prueba. Estos cables son de prueba, no son de operación definitiva. Y esto es típico que se ve en la ducha, en la bomba y en todo equipo. Los compresores, en todo equipo, típico. Cuando uno ve esto, sabe que el que lo hizo de buena fe, pero no sabía lo que estaba haciendo. Y le está generando un problema. Continuando. Protección individual. Protección que es empleada por cada persona que se expondrá al riesgo eléctrico, misma que deberá contener conocimientos, misma que deberá ser hecha por persona que tenga conocimientos sólidos sobre lo que realiza. En cuanto a la protección individual, tenemos doble aislamiento. Usted ve que este equipo tiene en alguna parte este doble cuadradito, a veces es doble triángulo. Esto es importante porque en su casa no tiene, bajo ninguna circunstancia, un sistema de socorro como lo tiene la empresa, la industria, no tiene una brigada, no tiene, salvo que su esposa sea una doctora o una enfermera formada, no tiene el soporte. Mejor utilice los equipos como se pide. Toda herramienta eléctrica debe tener doble aislamiento. Guantes dieléctricos que eviten que usted, por alguna situación, al llegar a tocar un cable energizado que no debe tocar, no se electrocute. Las gafas. Si ustedes, como vieron en inicio en las imágenes, tienen una situación donde hay mucho polvo, mucha humedad, al abrir tan solamente la caja de breques puede ser que explote. Y esta gafa lo va a salvar. Esto se recomienda cuando hay estas situaciones de donde se encuentra combinado la presencia de humedad, polvo y equipos que no han sido tocados en mucho tiempo. Y lógicamente el uso de elementos que se encuentren aislados adecuadamente. Eso es básico. Aunado a el uso de los efectos de elementos bien aislados como extensiones, el uso de cascos, calzado eléctrico y ropa de trabajo adecuada. ¿Cuál es la ropa de trabajo adecuada? Bueno, en casa no es tan complicado, pero cuando estamos trabajando en una empresa, se supone que debería ser de algodón, porque si hay una explosión, un arco, esta se incinera y no se le queda pegada en la piel. Pilas con esto. Bueno, la protección colectiva es la protección que se aplica para cualquier persona que se vaya a exponer a un peligro eléctrico. Y esta que sea protegida, que termine protegida, puede considerarse útil contra contactos indirectos. Y estas son las protecciones colectivas. Puesta a tierra, interruptor diferencial, distancia segura a cables desnudas, sin aislante, de distribución, de paredes externas y personas. Uso de cableado y elementos adecuados. En el punto 3, tal vez no se entienda, es la distancia entre la pared que tengo en mi casa, en la fachada, en la parte superior, donde sea, y el cable desnudo que está de distribución. Van a ver que no puede ser menos de 80 centímetros.
Si es menos de 80 centímetros y usted, para desgracia, puede sacar la mano, está en una situación de altísimo riesgo. Puesta a tierra. La puesta a tierra aquí está clara. Si usted tiene un cable que maneja solamente una extensión que utiliza solamente dos cables, tiene una línea y un neutro, pero no hay tierra, el que hace de tierra es usted y usted se electrocuta. Pero si usted tiene un tomacorriente con una extensión que maneja los tres cables conectados como debe ser, con una cabalina de puesta a tierra, varilla de puesta a tierra, clavija de puesta a tierra, como quiera que lo llame, usted tiene una protección para la persona, el ser querido que utiliza el equipo. Bueno, este equipo puede ser una lavadora, el que es de la computadora, el motor de la licuadora, el motor de la refrigeradora, de cualquier equipo. Entonces, la tierra proteja, la tierra salva vidas. Y aquí está la puesta de tierra. ¿Por qué hemos colocado el típico ejemplo de la caja plástica? Porque es lo que encontramos hoy en día. Antes era metálica, hoy es plástica. Y los tubos son plásticos. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que en este conector, en este switch, usted tiene los tres cablecitos que son conectores de tierra, cable de tierra. El cable de tierra es único, un solo hilo que mueve y se distribuye por toda la instalación, mientras que el neutro es parte de la instalación eléctrica. Y son varios, dependiendo de los circuitos que existan. Entonces, no hay que confundir el neutro con la tierra. Pese a que se aterriza el neutro, esa tierra está a la entrada. Vamos a ver más después cómo es la cosa. El electrodo, que es la varilla de tierra, está conectada con un conector al conductor y así se lo hace. ¿Cuánto se debe instalar o cuánto se debe conectar? Se dice que, dependiendo de la calidad del suelo, puede ser de 50 a 80 centímetros, un muy buen suelo, pero cuando tenemos suelos rocosos, suelos muy arenosos que no tienen mucha humedad, entonces allí sí deberíamos tener de 1,20 a 1,50. Y uno aquí encuentra con varillas de 1,50 a 1,80 en cuanto a longitud. Por algo será. Entonces utilizan en su longitud total. Y si es que no lo pueden porque el suelo es muy rocoso, tocará llegar hasta donde se pueda, cortarla. Lo mínimo que se debería tener es alrededor de 1 metro y colocar agua con sal para que se dé el contacto electrolítico. Bueno, continuamos. El diagrama de puesta a tierra considera incluso, pese a que el teclado sea plástico, pese a que el mouse sea plástico, el hecho que tenga el case metálico, y siempre, hasta el momento veo que hay case plásticos por la muerte de un judío, todos son metálicos en su mayoría, porque da una estructura y protección de los componentes internos. Para el ser metálico, usted puede tocarlo y electrocutarse. Entonces, por ello, tiene un sistema muy especial, muy seguro de tierra, pero no va a servir de nada si usted no conecta su tomacorriente a tierra como ilustra el diagrama. Por favor, no podemos descuidar la tierra. ¿Cuánto debe haber de distancia del tomacorriente a la tierra? Se dice que máximo 20 metros, pero yo digo la distancia mínima posible. Si usted tiene una distancia ya de 12 metros, más de 12 metros, coloque una varilla de tierra en la cercanía, que eso le va a dar mayor viabilidad a su sistema. Si falla la una, la otra le va a ayudar. Y si tiene dos, se va a distribuir la carga y no va a haber ningún riesgo. Usted tiene una seguridad mucho más fiable en su sistema. El interruptor diferencial. Este equipo es casi una utopía en el sistema. Es muy importante, muy útil, porque él lo que hace es evitar, ante una situación de fuga, que puede ser que vaya por su cuerpo, la energía siga fluyendo. Entonces, este es el disyuntor diferencial, el de aquí. La diferencia con el breaker es que no tiene este elemento de aquí. Y es solamente un elemento, un solo elemento de activación. Mientras que el breaker, que es el interruptor termomagnético, también llamado breaker, ese es el nombre verdadero, el interruptor termomagnético, es un equipo que tiene doble elemento de accionamiento, si utiliza dos hilos, y adicionalmente no tiene elementos complementarios. Usted ve el puntito rojo, y el puntito rojo es el que salta o activa, se activa cuando, por haber razones, se dio el accionar automático del disyuntor diferencial. ¿Cómo funciona? Este es el diagrama de un interruptor termomagnético, y usted ve esta bobinita de aquí, y ve los elementos de dilatación térmica. Esto de aquí funciona siempre y cuando esté dentro de la intensidad de diseño. Si usted lo hace funcionar con una intensidad muy baja, nunca va a funcionar. Si lo hace funcionar con una intensidad muy alta, esto se encuentra dilatado y cuando se requiera no va a funcionar como debe ser. Y usted o se incendió su casa o
hubo un cortocircuito y no se activó como debe ser. Igual, se dio el incendio o se dio la quemada de algún equipo. Aquí ven cómo se puede determinar elementos de protección para un motor. Tienen incluso para el motor. No pueden quejarse. Bueno, medidas preventivas. Continuando. Pues si usted no tiene claro cómo realizar las instalaciones eléctricas, solicite ayuda. Ustedes ven aquí un diagrama completo cómo debe ser para una instalación. Si usted no está claro en aquello, mejor solicite la ayuda de un profesional. Que seamos sinceros, profesionales hay de caros, baratos, lo que usted considere y tenga confianza. Eso sí, recuerde, una instalación eléctrica es para toda la vida. Alguien podrá hacer que me pregunte. En el momento que me pregunte, les voy a dar la contestación en cuanto a cuánto tiempo vive una instalación eléctrica. Adicionalmente, ustedes ven lo típico. Cuando usted hable de medida preventiva, debe considerar mayor calibre que va desde el medidor a la caja de breques. Alguien puede decir, pero si el medidor es una cosa chiquita, pero por él pasa toda la energía. Entonces, el cable debe ser de mayor sección. Igual, mantener la misma sección para lo que va de la caja de breques principal, ojo, la principal, a la caja de breques de distribución o centro de carga. Recuerden, siempre va a haber tierra de por medio. Este es un diagrama. Hay que reconocer los créditos. El señor Lee Guerrero de WordPress hizo este diagrama y yo lo estoy usando. Ustedes ven claramente cómo es el sistema y cómo debe ser la conexión de tierra dentro de lo que es la base del medidor y la caja de breques. Son dos tierras distintas. Aquí ahorrar puede significar muy caro después, porque puede tener un incendio en un momento dado porque no tiene la protección adecuada. Medidas preventivas en cuanto a la situación de los bebés. Tenemos tomacorrientes, hay que protegerlos. Los niños son muy traviesos. Medida preventiva en cuanto a cómo se debe sacar o desenchufar algo. Por favor, está clarito, por algo diseñaron esa cosita como rugosa dentro del enchufe. Es para que lo coja de ahí. Si lo coge del cable, después se va a quejar de que hay calentamiento y después qué pena, algo pasó, ya no funciona o lamentablemente se produjo un recalentamiento, explotó o lamentablemente hubo un pequeño incendio y nos asustamos todos o nos complicamos la vida. Adicionalmente, extensiones con defectos, extensiones picadas. Si ya el cable está roto, hay que descartarla. Si el cable no está roto, pero sin embargo el aislamiento está un poco deteriorado, podemos recuperarlo. Lo ideal es retirarla y colocar una nueva. Esto de aquí puede pasar. ¿Cuándo? Cuando usted sobrecarga, la mantiene la extensión por toda una vida. Más de una vez uno puede recordar, no sé si usted lo sepa o lo haya visto en su casa, pero más de una vez usted ha visto a algún amigo que ha puesto una extensión y esta extensión se dedicó ya eterna. Entonces, mejor en vez de colocar una extensión, coloque una acometida externa para que esta instalación tenga la capacidad y no pase esto. Esto es lamentable. Pasa mucho con los niños. Hay que evitar que esto suceda. Hay que hablar, hay que cuidar a los niños siempre. Los niños son traviesos. El niño muerde, puede pasarle esto. Ojo, estamos hablando de un transformador que bota 12 voltios, que bota 5 voltios, el cargador de celular. Pero si usted tiene 110 voltios, Dios santo, esa criatura se puede morir. Perros. Aquí está qué es lo que se debe hacer si tenemos un perrito, un gatito, que son traviesos y se pueden hasta morir. Pero si no, del susto, esperemos no pase. Código de colores. ¿Por qué es importante el código de colores? Porque cuando me viene un equipo por ejemplo, en este caso, esto es para América, Estados Unidos, no sé qué color va, no sé quién es línea, quién es neutro. Aquí está clarito, les dejo la polla, porque muchas las veces nosotros nos olvidamos ni le paramos bola al manual que tiene como 50 páginas y no sabemos en qué página está explicando esto. Y después nos equivocamos y en vez de ponerle neutro le ponemos la tierra. ¿Y qué pasa si pongo neutro en vez de tierra? O pasa neutro en vez de línea. Pasa de que consumo demasiada energía y después estoy bravo diciendo que la empresa eléctrica me cobra demasiada plata. Aquí está la codificación europea, aquí es la codificación hindú, la India, porque hoy en día tenemos muchas cosas que vienen de China, de Estados Unidos, de la India, y acá, esto es Reino Unido. Entonces tienen todo. Los chinos copian a todos. Entonces aquí, recomendaciones. Aterriza en neutro en instalación. Estamos hablando 2 tierras. En terreno muy seco y o rocoso, que puede haber aquí en Guayaquil, hidrate donde esté enterrada la pica o varilla de tierra. Porque la tierra funciona siempre y cuando tenga contacto la varilla, contacto eléctrico con el sustrato, con el suelo. Evite tener abiertas las cajas eléctricas o las cajas de breques. Esto mantendrá las instalaciones libres de polvo y humedad.
Esta combinación puede dar a lugar chisporroteos, cortocircuitos e incluso recalentamientos que den incendios. Nadie quiere tener un incendio, por favor, tomen las precauciones. Emplee siempre conexiones en borneras o cajas de conexión para minimizar puntos de calentamiento por empalmes innecesarios. Ejemplo, lo que se ve típico, compramos la bombita y en el cablecito que viene de la bombita, ahí nos empatamos. Ese cable no es para conectarse, sino para la prueba nada más. La conexión es en la bornera. Igual para lo que viene a ser la ducha eléctrica. ¿Y cuánto equipo eléctrico que viene con cablecitos que nosotros típico ahí lo conectamos? Y ese cable muchas veces es tan fino que no es el adecuado. Evite el ingreso de agua a las cajas eléctricas o las cajas de breques. Estamos hablando que puede dar como consecuencia no solamente que se quede sin energía el barrio, sino que usted se complique y se quede sin su caja eléctrica y se dé cortocircuito y tenga que cambiar todo el cableado. Entonces tome la precaución. Evite que niños y o mascotas muerdan cables o jueguen con los tomacorrientes. Toda adecuación eléctrica hágala sin energía en esa línea, evitando pisos húmedos, empleando calzado, guantes eléctricos, gafas y herramientas aisladas. Vamos con la recomendación. Realizar una instalación en P, las tablas de apoyo para dimensionar cableados y protecciones. Las que le hemos dado son suficiente para poder hacer incluso un trabajo ya a nivel industrial. Ante dudas de colores, use las tablas según la procedencia del equipo o herramienta. Lo hemos dado y lo pueden usar cuando ustedes deseen. Cambie cualquier tomacorriente, boquilla o interruptor que esté defectuoso. Una boquilla, un tomacorriente en mal estado puede significar recalentamiento o inicio de un incendio. Por favor, precaución, no significa una complicación posterior. No sobrecargue extensiones eléctricas. De requerir más capacidad de la extensión, cámbiela por otra que sí la tenga. Típico, tenemos la extensión que compramos en la vuelta de la esquina, que es súper finita y le colocamos de todo. Cuando nos damos cuenta, ese cable empieza a calentar. Ninguna extensión, ningún cable tiene que calentar. Si calienta, ya está sobrecargado. Esa es la pauta que debemos tener muy presente. Darse reiterados saltos del breaker, estamos hablando del interruptor, que ya tiene su nombrecito, pero por lo pronto lo vamos a ir llamando breaker. Si está saltando demasiado, debe revisarse la instalación y de estar suave al accionarlo, hay que cambiarlo. Posiblemente su activación ya no sea la adecuada y puede presentarse un incendio ya que no va a funcionar. Bajo ninguna circunstancia manipula el medidor, pero si no conoce de la materia. Recuerde que la base está energizada siempre y se puede electrocutar y terminar muriendo. Siempre será mejor trabajar así. Esto es lo ideal, ¿no? Pero en la casa se trabaja como se puede. Entonces, evitemos, no vamos a tener el casco, no vamos a tener las super gafas, no vamos a tener el super guante y todo. Trabajemos sin energía. Sin energía no hay riesgo. Con todas las precauciones del caso, trabajo en altura también es un riesgo. Bien, les doy gracias a todos. Tranquilo. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias con todos, ¿no? Tengan un excelente día. Dios los bendiga.